Vamos a hablar un poquito del líquido fijador, en realidad el componente, cómo está compuesto, en realidad toda la solución del líquido fijador, obviamente, el principal componente que contiene este líquido fijador, esta solución, es el agente fijador, básicamente. El líquido fijador como solución, básicamente, es un líquido amarillento, claro, más o menos, clarito, así, tiene un olor bastante fuerte, amoniacado, con una temperatura de ebullición similar a la del agua, porque en realidad el solvente que se utiliza es el agua. Es bastante hidrosoluble, es decir, tiene solubilidad en agua, obviamente, es un líquido que tiene solubilidad en agua con un pH ácido, y vamos a ver que eso está hecho por gusto, así. No es inflamable, es bastante estable y no es, es bastante estable si no está en contacto con alguno que otro componente. ¿Tá? Es bastante incompatible con oxidantes fuertes. eh, en contacto, por ejemplo, con el hipoclorito de sodio, va a liberar productos, vapores nocivos, eh, y tiene, por ejemplo, una reacción que genera mucho calor y produce una ebullición en la mezcla si, por ejemplo, se nos llega a caer agua oxigenada adentro del líquido fijador. ¿Tá? Entonces, esas cosas no deberían pasar nunca, pero siempre está bueno saberlo, que con el permanganato de potasio, o el peróxido de hidrógeno, es bastante reactivo esta solución. ¿Tá? Y con hipoclorito de sodio lo que libera son un gas irritante, tóxico, un gas que es dióxido de azufre, básicamente, irritante para las mucosas y el pulmón. ¿Ah? Más allá de eso, es bastante estable. Es un líquido bastante estable, que no es inflamable, es un líquido amarillento con un olor bastante fuerte y con un pH que no es del más ácido, pero es de 5. ¿Tá? El proceso fijado ocurre luego del revelado, siempre es así. Era en la forma manual y en la forma automática de la misma manera. ¿Tá? Y lo que se trata de conseguir con esto es que la imagen quede estable y no se desvanezca, ¿ah? En el transcurso del tiempo. Su función es eliminar todo lo que es soluble de plata fotosensible presente en la capa de gelatina que no fue expuesto ni reducido. ¿Ah? Y sus principales componentes, obviamente que seguido del agua, que es el que más en cantidad está, porque es el solvente universal que se utiliza siempre para estas soluciones. Le sigue el tiosulfato de amonio, que ahí tenemos la fórmula química, SO2O3, que es el componente fijador, el tiosulfato. Después, el que le sigue, tenemos ácido acético, aluminato potásico o cloruro de aluminio o aluminato de cromo como endurecedores, y el sulfito de sodio, que es el mismo que se utiliza en el revelador, ¿ah? Para mantener la oxidación. ¿Tá? Es el antioxidante que reduce la oxidación del líquido con el oxígeno. ¿Ah? Si vamos una por una, bueno, tenemos el fijador, la sustancia que hace toda la magia, básicamente elimina de la emulsión todo lo que son los halures de plata que no han sido ni expuestos ni revelados. Siempre se utiliza en forma de sal sódica, es decir, el compuesto cuando se introduce en la solución, es una sal sódica, es un cristal como vemos ahí en la imagen. ¿Tá? Que se obtiene por calentamiento reflujo de una disolución de sulfito de sodio con azufre elemental. ¿Tá? Eh, Nada más que eso. Eh, el tema es cómo lo hace, básicamente cómo elimina esto. Bueno, lo que hace es
reaccionar directamente con los aluros de plata, formando compuestos que lo hacen al aluro de plata que no ha sido expuesto ni reducido, soluble. Y de esta forma lo que hace es deshacer toda la estructura cristalina y dejar solamente aquellos aluros que ya están crenados, que son puro plata metálica, en la imagen. Eh, Tiene sus preferencias, es decir, tiene una mayor facilidad para disolver aluros de bromuro antes que los de cloruro de plata. Y la velocidad del proceso va a variar mucho en función a la concentración de tiosulfato presente en el líquido fijador. Otra de las ventajas de por qué se utiliza el tiosulfato es porque es bastante estable, como le dije al inicio, no es tóxico, a no ser que se lo mezcle con alguna otra cosa, y es bastante barato. Después, el otro compuesto que tenemos es el activador, que se le llama, es el ácido acético, o metilcarboxilo, o etanoico, como lo pueden encontrar por ahí, y se encarga de neutralizar lo que pueda quedar luego del proceso de revelado. Es decir, actúa como una especie de baño de Paron, lo que se hacía en el revelado manual, y el ácido acético, a su vez, acidifica la solución, manteniéndola a un pH de 5, muy por debajo de su pH activo del revelador, que era, si se acuerdan, ¿de cuánto? O no se acuerdan o me dejan hablando solo. No, no, no sé, Entre 9 y 11, ¿se acuerdan que yo les dije que el pH del revelador tenía que ser bastante por encima de 9, 9, 10 y 11? Bastante básico. Es más, se utilizaba un compuesto tamponador para que se mantuviera el pH en su nivel más estable para que el revelador actuara de manera eh, eh, efectiva, entre 9 y 11. El control del pH en el baño del fijador tiene tiene una importancia considerable. Si este varía el proceso de fijación, puede ver afectado e impedir que, bla, 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 bla. Eso ya se los dije. Y se utiliza para esto el acetato de sodio para amortiguar y controlar el cambio de pH en el caso de el líquido fijador. El ácido acético mantiene el pH en 5, pero siempre se mantiene en 5 y está también regulado por un acetato de sodio que amortigua la solución y mantiene el pH en ese valor sin cambios. El antioxidante, bueno, el antioxidante es básicamente tiene la misma función que lo tiene en el líquido revelador, que es mantener la oxidación del líquido fijador en contacto con el oxígeno. Se obtiene mediante haciendo burbujear una corriente de SO2 en una solución NaOH, prácticamente es así, prácticamente de esa manera como se tiene siempre el sulfito de sodio. Y bueno, tiene la misma función que el líquido revelador, como les acabo de decir. El endurecedor, bueno, básicamente su función es, como lo dice su título, endurece, mantiene estable la película, trata de que no se reblandezca, no quede pegajosa, y se usa uno de estos componentes, o puede ser aluminato de potasio, cloruro de aluminio o aluminato de cobre. Como ven, también es como una sal que se mezcla en solución y se disuelve. Como consideraciones finales de esto que es, como vieron, muy cortito, solamente saber cuáles son los componentes y cómo actúan, es que
se tiene que mantener en un pH de 5, en una temperatura entre 35 y 37 también, pero no tiene tanta importancia como lo tiene en el revelador. Acá el pH puede mantenerse en un nivel más bajo. Y el poder fijador del baño disminuye con el uso. Y esto se ve no solamente al agotamiento del tiosulfato, sino que a la saturación del baño de sales de plata, que pueden haber porque se está eliminando mucha plata que no ha sido expuesta ni revelada, y por ende, cuando se disuelve toda la gelatina que no se utilizó, hay muchas sales de plata que se cristalizan en el mismo baño de fijador. Las concentraciones de plata en el baño, de estas sales de plata que hay, que siempre que se depositan en la batea del fijador, no pueden superar los 6 gramos por litro, sino eh, eh, genera muchos artefactos en la imagen y por ende, por eso mismo tenemos un constante batido de los líquidos. La recirculación de los líquidos es para eso, para que se acumule la menos cantidad posible de plata, por ejemplo, en el caso del fijador. ¿Tá? Eh, el tiempo de fijado aumenta con la concentración de estos granos de plata, estos cristales de plata, porque si hay mucho depósito, la fijación no se hace de manera correcta y vamos a empezar a obtener películas más blandas, más pegajosas, con coloraciones, con artefactos que no son buenos para la imagen final. ¿Ah? Bien. Como verán, es cortitísimo lo del líquido fijador, son apenas unas diapos y vamos a rápidamente a pasar a cuarto oscuro para ver las consideraciones del mismo. Bien, el cuarto oscuro, y no es donde se vota. El cuarto oscuro es el lugar donde generalmente se procesaban las, eh, las películas radiográficas cuando se hacía de manera manual, y se procesan también las películas con las procesadoras automáticas. Es decir, nosotros los cuartos oscuros podemos tener las procesadoras automáticas dentro del cuarto oscuro o simplemente podemos tener dentro del cuarto oscuro la bandeja donde ingresamos la película de la procesadora automática dentro del cuarto oscuro y el resto de la máquina por fuera del cuarto. ¿Tá? Como lo dice, es un cuarto que está a oscuras, pero iluminado con una luz del rango del rojo para que no haya correspondencia espectral y no se vele la película. Se hacía a la antigüita en el cuarto oscuro, es como se revelaban las películas fotográficas de foto. ¿Ah? De la misma manera es esto. También hay un cuarto oscuro, una cámara oscura, que teníamos todo lo que necesitábamos para el procesado de la película. ¿Tá? Y lo teníamos que hacer nosotros, chicos. Porque no siempre teníamos a alguien que esté dentro del cuarto oscuro y que procesara las películas. ¿Tá? Un cámara que le decíamos. A veces estábamos nosotros y lo teníamos que hacer nosotros. Entonces, es una habitación que consta de ciertos requisitos para el uso que se le va a dar. ¿Ah? Y existen toda una distribución de dónde están las cosas, porque generalmente el cuarto está a oscura. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces la lamparita no anda y la tenemos a total oscuras, es decir, trabajamos a total oscuras. Y nosotros de memoria tenemos que saber dónde es que están las cosas. Prácticamente era así. ¿Ah? Eh, entonces, vamos a ello. Básicamente, con respecto a la ventilación de la cámara oscura, tiene que rondar la temperatura entre unos 20 grados, con una humedad del 50%. Esto todo para evitar
la estática que se pueda generar y los artefactos que podemos tener, ¿tá? Debe haber una correcta ventilación. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una recirculación del aire dentro de la cámara oscura, es decir, tiene que ingresar aire, pero también sacarlo. Hay vapores, hay productos de los líquidos mismos que están ahí. Tiene que, en condiciones normales, estar iluminada con una luz que no tenga correspondencia espectral con las películas. ¿Está? La entrada al mismo es hermética. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de ingreso a las cámaras oscuras. Pueden haber dos puertas que no están enfrentadas, es decir, primero ingresas a una puerta y luego ingresas a otra puerta que da directo a la cámara oscura, en la cual sí o sí tenés que cerrar la anterior puerta para poder entrar por la siguiente. Así no corremos riesgo de que se ilumine el cuarto oscuro. ¿Tá? Algunas están dispuestas en ángulo de 90 grados y otras son tipo puertas rotatorias, como las que estaba, por ejemplo, en el militar, yo me acuerdo, eran dos cilindros, prácticamente era como que eran dos cilindros, uno dentro de otro, en el cual el cilindro más externo tenía dos aberturas laterales y el cilindro interno tenía una única abertura, o ingresabas por el cilindro externo hacia el cilindro interno por esa abertura, girabas el cilindro interno, enfrentabas esa única abertura que tenías a la abertura que estaba hacia la cámara oscura y ahí ingresabas. Si ustedes me supieron de entender, lo pueden imaginar. Básicamente era así. Otra eran los sistemas de laberinto que se le decía, simplemente vos ingresabas, tenías un corredor que ibas recto, ingresabas, girabas, supongamos, a la izquierda, 90 grados, seguías recto, girabas 180 grados hacia la derecha, volvías básicamente a la misma posición en la que estaba, pero ahora tenés una pared, ¿ah? Y ahí ingresaba la cámara oscura. Eso, por ejemplo, era el de clínicas, era así, hace mucho tiempo. ¿Ah? Y evitabas el ingreso de luz. ¿Se podía prender una luz adentro? Sí, pero si no estábamos manipulando películas. ¿Tá? Las películas vírgenes en su momento eran muy caras y a veces en los cajones donde depositábamos las películas virgen podíamos tener 500 películas. Y si alguien abría la puerta y entraba luz, cuando alguien estaba cargando un chasis con película virgen, podías velar las 500. Entonces era muy caro. ¿Ah? Entonces se trataba de que no ingresara ni un rayo de luz. ¿Ah? Tenemos dos zonas ubicadas, o dos regiones, una zona seca y una zona húmeda. ¿Ah? Una zona seca donde había una mesada, donde se manipula los chasis, se cargan de películas, se saca la película expuesta, se la coloca en la procesadora automática y se carga con nueva película virgen. Y una zona húmeda donde están las procesadoras automáticas con sus líquidos debajo de la procesadora, algunos tachos de líquidos para reponer dentro del tacho mismo de la procesadora. Y bueno, teníamos una algo sistematizado. Todos los radiólogos que trabajamos con película pantalla tenemos siempre ya el recuerdo, porque en realidad yo, por ejemplo, yo ya no trabajo más con película pantalla hace mucho tiempo ya. Eh, Creo que ustedes van a entrar en el mercado y ya no van a trabajar con esto, pero bueno, puede que en el interior haya alguno. Siempre las películas, siempre los chasis que teníamos películas vírgenes lo dejábamos parado y acostado sobre la mesada lo teníamos a los chasis con películas puestas para cargar. Era una forma de entendernos entre nosotros y si uno salía y otro entraba y encontraba un chasis que estaba en la mesa, sabía que eso tenía una película expuesta.
O la ponía en la procesadora automática o le preguntaba al que salió recién, te faltó una. ¿Tá? También tenemos en las cámaras oscuras una comunicación con la sala, un pasachasis que le decíamos, son cajones donde colocábamos en una mitad los chasis expuestos y en la otra mitad los chasis con películas vírgenes. Entonces uno dentro de la sala agarraba los chasis que estaban con películas vírgenes del lado de películas vírgenes. ¿Ah? Y utilizábamos esos chasis. Si teníamos uno ya expuesto, lo colocábamos un identificador dentro de la ranura donde iban los expuestos. Entonces el que estaba dentro de la cámara oscura ya sabía que el que estaba ahí era expuesto y que tenía que revelarlo. ¿Tá? Así era como funcionaba. ¿Tá? Y funcionó, y siempre funcionó. Yo me acuerdo que en el militar, en el de 7 a 8 más o menos en la mañana, en horario policlínica de lunes a viernes, en época de misiones al Congo, iban 100 soldados a hacer placas de toras de frente. ¿Está? Y nosotros lo hacíamos entre las 7 y las 8, con sistema película pantalla. ¿Está? Con uno adentro de la sala de revelado, con dos procesadoras automáticas, uno entrando los pacientes a los vestuarios e indicándole qué tenía que hacer, y el otro disparando. El que le indicaba qué tenía que hacer era el que ya posicionaba, indicaba y posicionaba. Y el otro en la consola disparaba. Y a veces cambiábamos, así estábamos. ¿Ah? Metíamos de a 3 soldados en el vestuario por vestuario. ¿Ah? Entonces le decíamos a los tres, sáquese esto, 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 quédese con esto. ¿Tá? Prácticamente era así. Y así todos lográbamos hacer 100 pacientes o 100 placas de tórax en una hora con sistema de películas pantalla. El mismo que estaba en la consola era el que anotaba el papelito, o si no, lo que hacíamos últimamente, cuando hacíamos las últimas veces que hacíamos eso, le dábamos el papelito que identificaba a la placa al paciente para que se lo rellenara. Entonces tenía que entrar con ese papelito y me lo daba cuando yo le iba a hacer la placa. Era todo un proceso que estaba aceitadísimo y lo hacía. Hoy en día creo que el militar ya tiene paneles planos, radiología directa o chasis con CR. Bien, en la zona seca vamos a encontrar la mesa, la máquina identificadora, el cajón, la luz roja y un armario. ¿Tá? Una mesada que para apoyar todas las placas, como vemos acá, apoyaditas sobre la mesada, acostadas son las para revelar, paradas son las que faltan revelar, faltan que saltan vírgenes. Una máquina identificadora, ¿qué es una máquina identificadora? Básicamente lo que hacía era, en los chasis, ¿vieron esta ranura que tienen acá? ¿Ah? O una ranurita que está acá. Las máquinas identificadoras colocábamos un papelito escrito con los datos del paciente en una ranura que tenía la máquina identificadora y colocábamos, perdón que me entretuve, que alguien estaba gritando allá fuera de casa. Bien, y colocábamos el papelito y colocábamos el chasis sobre el papel, y la máquina identificadora tenía como una tapita que cerraba. Nosotros colocábamos esta esquina de los chasis con esto enfrentado al papelito, y lo que hacía la máquina es básicamente, eh, a ver, habían algunas con papelito, había algunas que eran con un tecladito que escribía los datos del paciente en el teclado, y la máquina corría esta chapita, la corría prácticamente, la corría, y daba un golpe de luz o daba una serie sí, en realidad era un golpe de luz con los datos del paciente. Ahí quedaban los datos velados en esa esquina de la placa que estaba dentro. La más viejita era, agarrábamos la película de esa esquina, esa punta del chasis, y colocábamos la película
sobre esa maquinita identificadora, con esa esquina, sobre donde estaba el papelito. Entonces, cuando bajábamos la tapita, le daba un golpe de luz y esa esquinita ya quedaba velada con los datos del paciente. Es decir, quedaba todo negro y en blanco se veían los datos del paciente. ¿Ah? Eso era como nosotros identificábamos las placas y es como salía tu placa con tus datos allí. Eso todo en el cuarto oscuro. ¿Ah? Eh, Después un cajón. Vamos a ver que el cajón es un cajón que está determinado de tal manera que nosotros tenemos ordenado las placas para poder sacarlas del cajón sin necesidad de verlas. ¿Ah? Es este cajón. Van a tener un cajón que tiene unas bisagras en el piso, ¿tá? Con un eje en el piso, una manija y acá un cajón dividido donde siempre se coloca las más grandes, las 35 por 43, contra la tapa. Después las que le seguían en la siguiente ranura eran las 35 por 35, las 30 por 40, las 24 por 30 y las 18 por 24. ¿Tá? Ese era el orden. Esos eran los tres tipos de películas vírgenes que nosotros utilizábamos en radiología convencional cuando no había chasis. ¿Tá? Y solamente con meter la mano nosotros podíamos sacar una de las películas y siempre estaban paradas porque no se pueden dejar acostadas. Porque si se dejan acostadas se aplastan entre sí y la gelatina se marca y no queda bien la placa. Entonces se coloca paraditas. Todo el mazo de películas se colocan paraditas. ¿Tá? Es un cajón que tiene mucho peso por el peso de la película y el peso propio del cajón, porque está hecho para que se cierre solo y guarda los dedos. Vos tenías que mantenerlo con la rodilla o con la mano al cajón mientras sacabas una de las películas que está dentro de las ranuras. Yo una vez, de noche, 3 de la mañana, de guardia, medio dormido, se me zafó el cajón y me dio en dos dedos, los dos dedos del medio de la mano, y por esa noche no dormí más. Me quedaron los dedos negros, me los dio. No me fracturó de casualidad. Eh, y bueno, eso es el cajón que está debajo de la mesada. ¿Tá? Es una mesada que es bastante contundente porque tenemos que tener una 35 por 43 con la posibilidad de tener una 35 por 43 acostada. ¿Tá? Después, este cajón que les decía yo no es de cualquier material, generalmente es un material que trata de evitar la estática, siempre es de madera, ¿tá? Es hermético y generalmente de madera, se evita lo que es plástico y demás porque eso genera eh, eh, cualquier estática con artefactos que generan imágenes en estrella, como piquetes en la imagen que son características. ¿Ah? Y bueno, por encima de esa mesada va a estar la luz roja, que es con la que vamos a trabajar. Es una luz que tiene que estar más o menos a un metro y medio de la mesada, que no quiere decir que necesariamente sea de 15 o 25 watts, puede ser de más, pero se trata de que sea estandarizadamente de entre 15 y 25. No tiene que ser una luz envuelta en un celofán rojo, porque ha pasado. Y le ponían eso y te velaba todo. No, una luz roja que ya está filtrada, es una luz roja que es filtrada porque está pintada con una tintura especial, o es un vidrio, en realidad no es pintado, es un vidrio con una coloración específica que hace que evite el resto de las longitudes de onda, prácticamente. ¿Ah? Eh, Siempre está prendida, podemos apagarla, podemos no apagarla, podemos solamente dejarla prendida y prender la lámpara cuando no estamos manipulando películas, prender la luz que ilumina todo ahí adentro, pero obviamente los interruptores no están a la mano para que no lo apriete de forma accidental. Si no, imagínate, velamos todo.
Los diferentes tamaños, ya se lo acabo de decir, 35 por 46, 35 por 35, 24 por 30, 18 por 24, y acá falta una 30 por 40, que es bien larga, es un rectángulo largo y corto. ¿Ah? En la zona húmeda vamos a tener la profesora automática, los tanques de reserva, la luz el sistema de desagüe y la luz blanca, el interruptor en realidad de la luz blanca. ¿Está? Procesadora, que ya hablamos, no me voy a detener en eso. La luz blanca, ¿para qué sirve? Y bueno, para limpiar, que si querés limpiar la cámara oscura, si no tenés luz blanca, te querés matar. ¿Está? Es así, es para eso. ¿Ah? Las paredes. Las paredes tienen la característica de que tienen que tener o tienen que reflejar la luz roja para que se vea mejor las cosas ahí adentro. ¿Ah? Es así. A veces son de azulejo, a veces son pintadas. Generalmente tendrían que ser de azulejo y por lo menos de hasta 1,20 m por encima de la mesada. En condiciones estándares y de calidad tendría que ser así. Que sea así es otro tema. Muchas veces van a ir y van a ver que adentro está solo pintado y listo. Y suerte. ¿Ah? Blanco, blanco marfil, esos colores. Algo que refleje, que eso es lo importante. No lo vamos a pintar de rojo. Ahí no te refleja nada. ¿Ah? Blanco o crema. Le puse acá. Bien. Ya hablé del pasachasis. Es un cajón que atraviesa la pared, contacta la sala de rayo con la cámara oscura y generalmente tenía un sistema que cuando vos abrías la puerta del lado de la cámara, del lado de donde está el equipo rayo, donde se hace la placa, no te dejaba abrir la puerta que estaba dentro de la cámara oscura. ¿Está? Era así. Cuando funcionaba. Si no funcionaba, se abrían las dos y te querías matar porque si el otro tenía adentro la puerta abierta y no la había cerrado, tenía que pegarle el grito. Va placa, entonces el tipo de adentro, pácate, te cerraba la puerta de adentro y vos le ponías la placa ahí y él ahí la agarraba para revelar. ¿Está? Básicamente es eso. Limpieza es primordial en cualquier lado. Yo le pongo acá en la cámara oscura, pero es primordial en cualquier lado, ¿no? Limpieza tiene que eliminar todo lo que sea polvo, grasa, revelador, fijador que esté tirado, derramado por ahí. ¿Tá? Lo mismo pasa con la procesadora, hay que de manera ya arreglada tener un día para limpiarla. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que sacar todo el líquido, limpiarla toda y rellenarla con nuevo líquido. ¿Ah? Bien, y listo. Terminamos, chicos. ¿Dudas? Fue rapidito, ¿no? 2 clases en una. No, profe, ninguna.